Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar estos deliciosos pollos rellenos al horno. Una receta súper deliciosa con la cual podrán sorprender a toda su familia y invitados en estas festividades de fin de año o también en otra ocasión especial que ustedes quieran consentir a sus seres queridos. Por acá está la receta para que puedan tomar captura de pantalla y guardarla. Para esta receta vamos a necesitar 2 pollos enteros. Estos ya los tengo bien limpios y les he secado el exceso de agua con un poco de papel de toalla. Vamos a empezar a separar la piel de la carne en esta parte de arriba de la pechuga. Vamos a separar muy bien. Toda la parte de la pechuguita la vamos a separar de esta manera, porque aquí le vamos a poner el adobo posteriormente. Ahora le vamos a poner un poco de sal a todo el pollo, en todas las áreas del pollo. También en la parte de adentro de la cavidad del pollo también le vamos a poner un poquito de sal para que comience a darle un saborcito rico a este pollo. Por acá tengo una barra de mantequilla derretida. Esta mantequilla es con sal. Acá vamos a agregar una cucharada de perejil seco, una cucharada de paprika, una cucharada de polvo de cebolla y una cucharada de polvo de ajo. Lo vamos a incorporar acá. Y también le vamos a agregar suficiente pimienta al gusto. Voy a agregar 1,5 cucharada de mostaza también. Y vamos a mezclar estos ingredientes. Una vez mezclados tomaron esta textura. Miren, esta es la textura perfecta para poder agregársela a nuestros pollos. Y no está tan líquida. Miren, con la ayuda de una cuchara vamos a ir poniendo suficiente adobo adentro acá en esta bolsita acá de las pechugas. Vamos a ponerle suficiente adobo y vamos a hacer lo mismo al otro lado del pollo, ¿verdad? Vean, vamos a agarrar suficiente adobo, ponemos la cuchara de esta manera y vamos a hacer esto. Miren, con la ayuda de un dedito vamos a hacer esto. Miren qué fácil es poder ponerle el adobo a nuestras pechugas. Las pechugas, recuerden, tienen que quedar con bastante adobo porque es la parte donde se centran más los sabores. Ahora que ya tenemos las pechugas adobadas, vamos a ponerle adobo a todo alrededor de nuestro pollo para que pueda quedar muy bien llenito de ese rico adobo que hemos preparado. Este pollo yo lo voy a estar dejando por alrededor de 2 horas en el refrigerador para que se sazone bien rico. Mientras tanto vamos a preparar un rico relleno. Acá tengo un sartén caliente y le voy a poner acá 190 gramos de tocino picado más una cucharada de aceite. Vamos a dejar que esto se dore un poquito. Cuando ya llegue así de esta manera, que no esté completamente frito o crocante, ahora vamos a comenzar a agregar los demás ingredientes. Vamos a agregar 5 ajos picaditos, también una cebolla mediana finamente picada, lo más fino que ustedes puedan. Y también vamos a dejarla por acá que se cocine por al menos 1 minuto. Ahora vamos a agregarle medio chile o pimiento verde y medio chile o pimiento amarillo. También vamos a agregar en este momento 650 gramos de carne molida de res y la vamos a comenzar a separar con la cuchara o con lo que ustedes, el utensilio que ustedes estén utilizando. La vamos a cortar de esta manera. Después de unos 5 o 7 minutos la carne ya se va a ver un poco cafecita. Este es el punto para poder agregar 2 zanahorias picadas en cuadritos, 3 papas pequeñas en cuadritos, también una manzana verde en cuadrito. Para que la manzana no se pusiera negrita la puse en agua y con media cucharada de vinagre blanco. Ahora le voy a agregar unos tallos de cebolla al gusto. Y también media taza de pasas y media taza de almendras picadas. También le voy a poner aceitunas al gusto. Si ustedes quieren le pueden poner más aceitunas. Estas no tienen hueso. Y vamos a incorporar estos ingredientes.
Me gustaría también decirles que si alguno de estos ingredientes no les gustan, por ejemplo, no les gustan las pasas o no les gustan las aceitunas, ustedes pueden ponerle el ingrediente que a ustedes más les guste. Por ejemplo, le pueden poner ejotes picaditos, le pueden poner elote, le pueden poner zucchini o calabacita o ayote. Ustedes pónganle lo que a ustedes más les guste para que quede a su gusto. Le vamos a agregar una cucharada de perejil seco, un poco de pimienta al gusto que le va a dar un rico sabor también a este relleno, media cucharada de orégano, unas ramitas de tomillo, serán entre 5 y 7 ramitas de tomillo. Y le vamos a poner una taza de vino blanco. Al ponerle vino a este relleno le va a dar un sabor súper delicioso y especial a esta rica carne, a este rico relleno para pavo o para pollo. Suficiente sal al gusto, por supuesto, y una cucharada de consomé de pollo. Recuerden siempre rectificar el sabor con la sal, con la pimienta y con el consomé de pollo, y recuerden pues dejarlo a su gusto en cuanto al sazón. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien para que todos esos sabores se incorporen muy bien unos con otros. Y ahora por este lado, miren, tengo de este pan picadito. Yo lo compré ya así preparado en el supermercado. Es esa cajita que ustedes están viendo en la esquina. Esa cajita pues ya trae este pan que viene ya sazonado y dice que también trae un poco de caldo de pavo. Miren cuánto jugo tiene esta carne. Para eso se coloca ese pan picadito para que absorba el jugo y quede sin tanto jugo. Si ustedes no quieren agregarle ese tipo de pan y lo quieren dejar así jugoso, también pueden hacerlo. Si no encontraran esta cajita en el supermercado, simplemente ponen a tostar 3 rebanadas de pan del que se utiliza para hacer sándwiches, lo dejan enfriar unos 15 minutos y el pan se va a poner duro. Luego de eso lo ponen en una bolsita de plástico, lo machacan un poquito, ya sea con un rodillo o con una taza, y se lo agregan a la carne. Miren, las papas no están completamente cocidas. Vean cómo le cuesta un poco al cuchillo cortar la papa. Yo por lo general no las dejo tan blanditas, pero tampoco las dejo duras, porque este relleno pues ustedes ya saben, se lo vamos a poner ya sea al pavo o al pollo, y pues esto se va a terminar de cocinar en el horno. Así es que a este término, que las papas no estén ni duras ni blanditas, las vamos a dejar. Por acá tengo ya el relleno listo. Miren qué rico se ve ese relleno, sabe pero delicioso. Vamos a comenzar a rellenar nuestros pollos. Vamos a rellenar muy bien estos pollos con ese rico relleno. Recuerden que también el relleno debe de estar frío, ¿verdad? Un poco frío para que no se vayan a quemar a la hora de poder ponerle el relleno a los pollos. Miren, con la ayuda de una cuchara vamos a presionar un poco el relleno para que queden bien llenitos de ese rico relleno. También decirles que si les llega a sobrar relleno, no se preocupen. El relleno que les sobre lo vuelven a poner a cocinar. Le ponen un poco de caldo de pollo, una media taza de caldo de pollo o agua, para que se cocine muy bien la papa y la zanahoria. Una vez que esas verduras ya estén blanditas, pues ya está listo y pueden servirlo de acompañamiento de su pollo o del pavo. Ahora, con la ayuda de unos palillos, voy a tratar de sellar esta parte del pollo para que no se nos vaya a salir el relleno. En este momento, por favor, cuando lo estén haciendo, tengan mucho cuidado de no pincharse sus deditos con el palillo, porque sí duele un poco. Una vez que ya tenemos bien asegurada esta parte del pollo, lo que voy a pasar a hacer es amarrar las piernitas del pollo. Voy a estar utilizando un poco de hilo de cocina para poder amarrar las piernas del pollo y de esa manera poderle dar esa forma bonita que los pollos horneados o asados toman. Vamos a precalentar el horno a 220 grados. Es muy importante precalentarlo antes de poner los pollos. En la bandeja donde vamos a hornear nuestros pollos voy a agregar 1,5 tazas de caldo de pollo. Y le voy a agregar también unas ramitas de tomillo fresco y también le voy a poner unas ramitas de romero fresco.
Estos ingredientes le van a aportar un delicioso sabor extra a los jugos que van a soltar estos pollos. Vamos a poner los pollos acá en la bandeja. Asegúrense de poner las alitas en la parte de abajo de la espaldita del pollo para que no se vayan a quemar. Acá tengo esta mezcla que solamente son 3 cucharadas de mantequilla derretida y 1 cucharada de paprika. Miren, esto es para darle sabor y color a nuestros pollos horneados. Miren qué deliciosos están viendo estos pollos y no se imaginan lo rico que quedan. De verdad, prueben esta receta. Le voy a exprimir el jugo de una naranja. Miren, por acá yo ya le exprimí la mitad de una y voy a exprimir la otra mitad de la naranja. Le aporta esto un sabor delicioso a estos ricos pollos horneados. Estos pollos me los voy a llevar al horno a 220 grados centígrados por 1 hora y 45 minutos. Si vieron, no los vamos a tapar con papel aluminio ni con nada. Así como están, así se van a ir al horno. Y después de 1 hora y media, miren, aquí están nuestros pollos. Lo único que hice fue ponerle un poquito de papel aluminio acá cuando vi que las piernitas empezaban como a quererse quemar. Así es que cuando vean eso, pónganle papel aluminio para proteger las piernitas que se quemen. Y con esos ricos jugos que han soltado los pollitos, vamos a bañar nuestros pollos con los 15 minutos restantes que tenemos. Esos minutos van a ser para dorar muy rico esos pollitos. Y miren, después de ese tiempo transcurrido, cuando ustedes pinchen la entrepierna o el muslo del pollo y marque su termómetro entre 74 y 76 grados centígrados, significa que sus pollos están completamente cocidos, amigos. Si no tuvieran el termómetro, ustedes pueden pinchar la parte del muslo del pollo con un cuchillo y si los jugos del pollo salen transparentes, significa que su pollito ya está cocinado. Miren qué delicia de pollos rellenos al horno, amigos. Huelen riquísimo y el sabor es espectacular. De verdad, deben de probar esta deliciosa receta. Les va a fascinar y van a poder sorprender a sus familiares y a sus invitados en estas festividades. He removido los palillos y el hilo de cocina que le pusimos a los pollos. Y ahora miren, vamos a partir estos pollos. Miren qué jugosos han quedado. Amigos, prueben esta rica receta. Se van a chupar los deditos en estas festividades y van a sorprender a sus invitados. Una receta fácil, deliciosa y muy rica para poder compartir con todos los que queremos. Y con los jugos deliciosos que nos salieron de estos dos pollitos podemos preparar un delicioso gravy. El gravy no lo voy a preparar aquí junto con esta receta porque pues el video me saldría demasiado largo. Los invito a pasar a nuestro canal. Aquí en la parte de arriba de su pantalla están saliendo unas letritas que los va a llevar directamente a ver cómo preparar este rico gravy. En ese video van a ver 2 clases de gravy. Entonces la primera manera es la manera que van a utilizar para preparar el gravy de un delicioso o de unos deliciosos pollos rellenos. Este gravy ha quedado exquisito, de verdad. Prueben la receta y pues regresan después que hagan esta rica receta y me cuentan qué tal les pareció. Espero que esta receta de pollos rellenos horneados les haya gustado, que la preparen y que puedan compartir con todas sus familiares y con sus amistades. Esta es una receta súper rica y muy especial para celebrar. Espero que se la pasen muy bien. Si son nuevos por aquí visitándonos, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Gracias amigos, de verdad por todo el apoyo. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por todo su apoyo durante este año y pues nada, nos vemos muy pronto la próxima semana con otra nueva y deliciosa receta para chuparnos los deditos. Así es que nos vemos pronto. Bendiciones.